Abrimos la entrevista central de esta jornada. Con mucho gusto recibimos a la doctora Mónica Silva, exdirectora de Salud de INAU. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por pensar en las infancias y en la salud mental de la infancia. Bueno, ese es un poco el objetivo de esta charla. Damos un día y otro también. Recientemente ha habido un montón de noticias juntas y todas tristes de situaciones, muertes o situaciones complicadas de niños, niñas o adolescentes que viven bajo la protección del Estado, que se encarnan en el INAU. En el INAU. Y esa sensación, nosotras que hace mucho tiempo que trabajamos en esto, de que se repite una y otra vez algunas situaciones que ya no queremos y que Uruguay se ha propuesto no vivirlas más o intentar eliminarlas. ¿Cómo calificaría usted la situación en cuanto a la salud? Y me parece que lo mejor sería hacer foco en la salud mental de los niños que viven bajo la protección de INAU. A ver, es difícil contestar sin ser excesivamente duro. Yo creo que primero uno tiene que pensar que los chiquilines que llegan a estar dentro del sistema de protección, que no pueden sostenerse en familia por 1000 motivos, ¿no? Son chiquilines que están muy dañados, muy rotos. No en forma indemne uno atraviesa por las situaciones por las que llega a la institución. Porque capaz que 100 años atrás, el niño que ingresaba en el INAU, 80 o hasta 50 años atrás, tenía que ver con pobreza, y era otra pobreza, la pobreza de aquella época. ¿Sí? Era una pobreza de comida, de ropa, tal vez de educación. Ahora llegan por otras pobrezas múltiples, que tienen que ver con la destrucción del sistema social, con la inconsistencia y la falta de la cosa líquida que tiene el sistema en el que vivimos, que no es un tema de Uruguay, es un tema global, ¿sí? Pero tiene que ver también con las violencias, con la violencia urbana, con la violencia familiar, con el abuso y con las violaciones. Tiene que ver con los consumos tempranos y la situación de calle temprana. Tiene que ver con el sistema escolar que no sostiene y que, por ende, los chiquilines pasan a la calle. El proceso de callejización implica un acercamiento al delito y al consumo rápido, también a la explotación sexual. Entonces, todo eso, nadie pasa por eso y sale feliz y contento, menos un niño que viene de una familia que ya estaba dañada, porque si no, no hubiera llegado a esa situación, que son familias vulnerables, generalmente madres solas, en situación de pobreza, o situaciones también de consumo, abuelos criando, tenemos muchos abuelos criando nietos porque los padres están en situación de consumo grave o se han perdido en bocas. Entonces, todo eso, ¿cómo hace un niño para crecer sin sufrimiento, sin dolor, sin tristeza? ¿Y cómo hace para creer y confiar en el mundo? Es absolutamente imposible. Si a eso le sumamos las carencias nutricionales tempranas, las carencias nutricionales en el embarazo, los consumos durante el embarazo, la falta de estímulos y desarrollo, o sea, son múltiples factores biológicos en la neurogénesis y en lo que hoy con la neurociencia sabemos del desarrollo, emocionales y del entorno. La genética puede pesar, más los agravios de enfermedades que pueda haber. Entonces, esos chiquilines son los que llegan al cuidado del INAU. Sí. Hay varios, hay uno, entra en 3 de los casilleros que nombraste, la muerte de este niño de 10 años, en una clínica o dispositivo, que debería ser dispositivo de salud mental, porque sus papás eran adictos, estaba bajo el cuidado de su abuelo, tiene una patología. Y ahí quiero hacer un punto de inflexión en esto que estamos hablando. A través de una trayectoria de vida compleja, y esto de llegar en números rojos, lo decían hoy a través de una entrevista muy interesante en 5 sentidos de hijos del sistema, que se llegan a esas situaciones muy vulnerables dentro de un apoyo que puede ser psicológico a una patología severa. Pero y hoy el semanario Brecha publica auditorías internas de estas clínicas, que son 9 ahora, llegaron a ser 12 cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo sus auditorías, que también dieron tremendamente mal. Ahora son 9 y son nefastos las conclusiones que salen de ahí. Entonces, donde se perpetúan las internaciones,
donde los adolescentes en realidad, como en los hogares 24 horas, no los pueden controlar, porque esas son las palabras que usan, está loquito, no sé qué hacer con ella, se me escapa, las salidas no acordadas, y terminan en los centros. Lo que quiero decir, y es largo porque es muy compleja la situación, es qué tantos de los que se encuentran en las clínicas de salud mental tienen problemas severos y deben ser controlados y qué otros ingresan y se perpetúa su situación ahí adentro. Pasan varias cosas. Ingresan, porque estos centros... Y que además son privados, ¿no? Porque son el Estado privados, no tiene. Pero el Estado no se puede lavar las manos en el control de esos lugares porque sean privados. ¿Y eso está pasando? Clave. No digo eso, pero sí digo que es responsabilidad igual. No me importa que sea privado o público, la responsabilidad es del Estado. Eso me parece que no se puede obviar. En segundo lugar, estos centros nacen, yo formaba parte del equipo que arma el primer proyecto hace 35 años atrás, soy culpable, pero porque en ese momento, cuando empieza de alguna manera a aumentar la problemática de salud en los adolescentes, el instituto empieza a ver que los centros de 24 horas no tienen posibilidad de respuesta frente a estas situaciones, por cómo estaban pensados, que eran pensados para niños pobres. Entonces se crea un proyecto que incluye una internación en agudo, que se llama en clínica psiquiátrica, para la situación urgente, el intento de suicidio, por ejemplo, ¿no? O una depresión grave o un paciente que delira, ¿sí? O un intoxicado con drogas. Sí, que según el panorama que elabora la Institución Nacional de Derechos Humanos, 190 situaciones de autoeliminación en el año pasado. Sí. ¿No? Porque tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea que alguna vez románticamente nos metieron, sobre todo la literatura francesa, de que la infancia es un paraíso de disfrute y la adolescencia también. Las infancias son muchas y las adolescencias son muchas, de acuerdo a la vida que a cada quien le tocó. Y sin haber atravesado todo lo que usted mencionaba, todos tenemos problemas y cuestiones es que del pasado para resolver. Esto que yo nombré, que es lo más extremo, pero nosotros tenemos un nivel de consulta en salud mental en infancia y en adolescencia brutal. Y no estoy hablando de estas situaciones, estamos hablando de chiquilines como los hijos de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Exactamente. Porque no pero es fácil volviendo al crecer modelo, y vivir. de estas volviendo al clínicas y al modelo- control, porque la pregunta venía por Claro. ese lado. El tema del control pasa... A ver, este centro de agudos que se supone que es para estar 30 a 45 días, Exacto. que esa es la idea, y porque es un lugar para, como cualquier clínica psiquiátrica, ¿no? Cerrado, con una estructura muy rígida, para pacientes que están muy mal, pero del que hay que salir rápido. Pero, ¿qué pasa si no tengo a dónde llevarlos? Se van quedando. Se van quedando. Sí, en hay este- registros de menores que tienen el alta médica y aún así Hay un siguen montón. internados. Años, Históricamente incluso, hay un que montón. un año en la vida de un niño pesa de otra manera que en un adulto, ¿no? Claro, que hay que pensar, a veces uno piensa, bueno, ¿dónde es el mejor lugar o el menos malo de los lugares para seguir transitando una situación grave? Capaz que para muchos el mejor lugar serían estos dispositivos de medio camino, que están pensados para cuando yo de aquí no puedo salir a la vida porque no estoy del todo bien, vengo a este lugar para después seguir a la vida, donde continuar un proceso terapéutico. Pero se terminan transformando en trampas porque no sigue sin haber lugar afuera. ¿Por qué no hay lugar afuera? ¿Por qué INAU en todos estos años no ha podido tener ese dispositivo intermedio cuando, por ejemplo, en el hospital Pereira Rosell hay un hospital de día? Pero en el hospital de día del Pereira Rosell no hay psiquiátrico. pacientes. ¿No van pacientes? No, a lo sumo hay 2 o 3. Porque hay que pensar en las respuestas. Es precioso el dispositivo. Es lindísimo el dispositivo del hospital de día. Pero no es lo que esta población necesita. ¿Por qué? Nosotros en el INAU teníamos 2 o 3 centros hospitales de día, de mucho antes, 15 años antes de que surgiera el del ¿Y Pereira. qué pasó? Empezamos con la situación. La familia lo tiene que llevar y lo tiene que ir a buscar. El chiquilín no quiere ir muchas veces, ¿no? Porque si hablamos de un paciente, por ejemplo, un adolescente adicto, con un grupo en calle, no quiere ir a meterse ahí adentro, por más que sea lindo o feo. No estoy hablando de los trastornos del espectro autista, que es otra historia, ¿sí? O de los niños pequeños. Los más complejos son después de los 10, 11 años en adelante. Entonces, no quiere ir.
la familia puede o no puede llevarlo. ¿Qué familia trabajadora o en situación de vulnerabilidad social puede disponer de 1 hora y media o 2 para llevar al chiquilín, dejarlo allí, volverse a trabajar, volver a buscarlo? No es una respuesta, es fantástica para otro mundo, no quiero decir, para otro país. No es viable. Porque se necesita una logística económica que todavía el país no tiene. Porque sería fantástico si yo tuviera una camioneta que lo pasara a buscar y lo llevara, ¿sí? Cualquier hijo nuestro, si estamos trabajando, hay alguien que lo lleva a la escuela y lo trae. Una camioneta, un abuelo, un alguien, ¿sí? Porque uno no puede. Pero estos gurises no lo tienen. O de repente hay una mamá que tiene 4 chiquilines, que tiene que trabajar, que no tiene plata para el boleto, aunque se le dé la plata para el boleto, ¿no? Que tiene que a veces ir con los otros 4 en el ómnibus, o a veces 2 ómnibus. Entonces, suena precioso, pero en la vida, en realidad, no resulta tan funcional. Hay muchos chiquilines, en el centro diurno hay chiquilines, o sea, siempre hubo chiquilines, pero muchos menos, porque no es fácil de sostener, por más que la propuesta sea buena. Claro, el tema es ese, que le falta ese entorno, que es por eso que llega al INAU, a la ¿no? Que el Estado se hace cargo por eso, porque la familia no lo puede sostener, cuando más o menos está un poco mejor y se necesita de ese sostén, no lo tiene. Entonces el INAU lo que termina haciendo es haciéndose cargo de algo que no se puede hacer cargo. El tema es que yo no sé si no puede, no lo ha logrado, no está pudiendo, tampoco creo que sea tan complejo. Yo creo que el sistema de protección de 24 horas, los típicos hogares de INAU, ¿sí? Tuvieron épocas en que funcionaron muy bien. Pero a medida que empezó a cambiar la población, empezó a cambiar el mundo, la vida, el Estado es como un mastodonte que le cuesta mucho moverse y ayornarse y ponerse a tiro. No se pudo cambiar adecuadamente, digamos, la respuesta de los centros de 24 horas. Pero además, con una ideología desde algunos directorios de que no, los niños tienen que volver a la familia. Y eso es precioso, vuelvo a lo mismo. Sí. Lindísimo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Varita mágica, no la tengo. Entonces, no pueden volver a la familia. Hay que trabajar mucho para volver a la familia. Hay que darle respuesta a la familia en territorio, tiene que haber centros de salud en el territorio, tiene que haber atención en el territorio, tiene que haber seguimiento de los equipos de INAU. Bueno, se decía que esa era la idea, que eso se hacía, pero no se logró. Es preciosa la idea, pero esa idea lleva tiempo, lleva presupuesto, lleva preparación, lleva años. Yo no puedo de un día para el otro decir, bueno, a partir de ahora ya los chiquilines no van a necesitar. Es como que yo dijera, bueno, a partir de hoy cierro los hospitales porque no quiero más enfermos cardiológicos. Por ley no se desaparece la enfermedad ni la patología, no desaparece por ley. Desaparece con un trabajo muy grande. Y en esta sociedad en la que vivimos, una sociedad que tenemos un nivel de violencia urbana importantísimo. Niños heridos de bala, casi que una vez cada 10 días aparece alguno, si no muertos. Un nivel de violencia familiar tremendo. Fracaso escolar y abandono escolar. Todo eso que tenemos, no podemos pretender que los chiquilines vuelvan a ese entorno sin ningún tipo de protección. Claro, hay inversión, pero también queda esa sensación totalmente amarga de decir, bueno, entonces se presentan denuncias desde adentro mismo del INAU, pues ya no es ni siquiera en la institución, de que esto no está funcionando, pero como no tengo otra respuesta... No, yo creo que hay opciones. Aceptar es durísimo. Eso. Es muy bravo. Es durísimo, pero yo creo que hay alternativas que no son tan complejas, no soluciones mágicas. A ver, lo primero creo que son los controles, mi criterio de control, mi criterio, muy atrevida de mi parte, porque no soy hacedora de políticas, pero en primer lugar tiene que haber una línea de trabajo que sea una política de Estado, que no cambie con cada directorio que viene, ¿no? Que saca a todos los que trabajaban en uno porque eran ya ni siquiera del mismo partido, de una parte de ese partido, ¿no? Porque esto se llega a ese nivel. Saco a todos los que sabían. Empezamos y pasamos 1 año y medio, 2, tratando de pensar de nuevo en formar cuadros medios, mandos medios. Bueno, primera cosa. Segunda cosa. La vuelta de los chiquilines a la familia es lindísima y tiene que ser el objetivo, ¿sí? Final. Pero yo tengo que entender que esto no es un proceso rápido. Acá hay un tránsito en el medio, que preciso los centros de 24 horas de INAU.
fuertes, fortalecidos, con equipos técnicos, con educadores, Ahí con está. casas ¿Y ahí adecuadas. cómo estamos en los centros Sí. 24 horas? Porque Lo que aparece que pasa hay es más que niños de los que pueden albergar, hay más que niños de faltan los que pueden. recursos, Bueno, ahora que depende mucho de las condiciones y las ganas de quienes trabajan allí en cuanto a las en posibilidades realidad que tienen yo los chiquilines. voy a poner un voto a favor de los trabajadores de INAU, porque creo que globalmente son compañeros muy comprometidos. Trabajar en un 24 horas, miren que es duro. Me imagino. Es duro por muchos motivos. Por la tensión que implica, si estoy con adolescentes, ¿no? Que aparece con una punta, que se escapó y que se fuga, que se fue, que está un auto en la esquina, que sabemos que viene a buscar a esta chiquilina, que se va para la Boca y que la van a explotar y que no tengo cómo sostenerla. Porque eso que tú decías, es verdad, hace años que los chiquilines salen y que yo no los puedo, porque no están presos, entonces yo no los puedo retener. Lo puedo tratar de convencer, me puedo parar en la puerta y decirle, no quiero que te vayas, no quiero porque sé que te va a pasar algo malo, porque te vas a exponer, porque te vas a hacer daño, pero la chiquilina o el chiquilín, si quiere, me va a empujar y se va a ir. No está preso. ¿Qué se supone que uno tendría que poder hacer? Rápidamente salir a buscarlo, encontrar el lugar donde está, tratar de ver, y si está dentro de una Boca o está en un lugar como ahora, que apareció una chiquilina que hacía tiempo que estaba, bueno. De 13 años. Claro, pero eso Una niña. es una niña, se llevan niños, cuanto más chicas, más valen. Porque para las redes de explotación, cuanto más pequeño, más caro se cobra. Hay un mercado, y es como terrible, pero hay que decirlo, porque existe. Entonces, pero si yo tengo la gente para que pueda ir, y si yo a través de una denuncia puedo conseguir una orden de juez y que se allane la Boca, por ejemplo, ¿no? Yo la puedo traer. Probablemente se va a volver a ir. ¿Y porque qué no pasa? es tan ¿Están fácil. lentos esos procedimientos? ¿No funcionan aceitadamente? No funcionan, no hay educadores suficientes, no hay gente suficiente para salir al territorio, los equipos de territorio son pocos, las situaciones son muchísimas, porque no es una. Porque cuando yo empecé a trabajar era una la que se escapaba. Y claro, teníamos 5 personas, iba la asistente social, iba yo, iba la psicóloga, iba el educador, éramos 5 a buscarla. La cargábamos igual en el auto, porque en aquella época no había tantos reglamentos de 30, 40. La cargábamos en el auto y volvíamos con la chiquilina al hogar. Pero era una. Hoy son todas, o no todas, Muchas. son muchas. Pero, a ver, no es difícil. ¿Esto qué implica? Presupuesto para ingreso de educadores, pero implica una cabeza en la política de entender que los centros de 24 horas y los educadores son necesarios. No me gustan, no son lo que quiero para los chiquilines, yo quiero las familias, pero no las puedo fabricar, no puedo mentirme diciendo que voy a generar familias porque no salen de abajo de las piedras y lo que hay está muy roto. Tenemos un sistema social muy lastimado, muy dañado, gurises muy dañados, y si no pueden las familias que tienen condiciones, a veces, con las situaciones de los chiquilines, porque también hay chiquilines internados en centros psiquiátricos como los nuestros, ¿sí? Por intentos de suicidio, por consumos, por depresiones severas, todo eso también existe y cada vez más. ¿Faltan controles en los centros de salud mental? En general en todos, no en los del INAU, yo creo que es un tema general. Primero, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo que dije de los trabajadores del INAU, lo digo de los trabajadores de estos centros. Hay gente muy comprometida, gente muy seria, y hay de la otra, ¿no? Pero no está bueno generalizar en algo donde uno sabe, y yo doy fe de haber participado durante años con ellos, de gente que realmente se preocupa, que sigue, que los va a buscar, que a veces capaz que puede equivocarse, pero que tiene un saber técnico importante y hay un cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿dónde está la vulneración de derechos más grande de todo esto? En que se quedan, en que deberían irse. Claro, ese es el Porque tema. eso durante un año, capaz que está. El tema es que de repente pasan 5, 6, 7 años ahí adentro. Esa es la mayor vulneración, más que esa otra. Igual en los controles yo creo que ineludiblemente no puede existir un centro de este tipo que no haya psiquiatras controlando y supervisando. Por ejemplo. ¿No? Como un ejemplo, como un dato mínimo. Sí. Porque la medicación que se usa o se deja de usar
es responsabilidad del Estado aunque esté en un tercero, y eso lo peleé años y fracasé con Sí, total Mónica, éxito. con respecto a eso también hay las voces que se levantan con respecto a las investigaciones que se deben hacer cuando suceden estos hechos, ¿no? Que automáticamente debe ser investigado como algo sumamente grave, ¿no? Como, ¿no? Que enseguida, porque en muchos de los casos, sí es la verdad, nos enteramos porque a través de eso nos llegan a los periodistas las denuncias. Ustedes Claro. están hablando de este caso, pero miren que existe este y este. A ver, hay un protocolo en INAU que tiene muchísimos años, de que ante cada muerte, X, no importa, tiene que hacerse, hay una serie de pasos que se tienen que hacer. En algún momento pasaba, hablo de 20 años atrás, que había algún centro en el interior, no psiquiátrico, pero sí de pacientes con discapacidad, que es más Esa es peor otra todavía, historia, sí, otra historia. porque son más vulnerables todavía a veces, que había un centro, hablo hace muchos años, que hasta tenía el cementerio en su territorio. ¿Sí? Cuando morían, los enterraban. Cuando yo intento hablar con el médico de ese departamento y decirle, no, bueno, hay que hacer autopsia, porque me mandaban la historia para que yo leyera y dijera si estaba bien, que se había muerto o no. Preciso una autopsia. El juez se negaba, porque tenían un solo médico forense, y se negaba a dar los permisos para las autopsias. Es toda una cadena. Pero ahora no pasó lo mismo con el chiquilín de 15 años que apareció ahogado, presuntamente ahogado en la playa Capurro. Claro, por eso. El INAU no está accediendo a la autopsia porque primero va a las familias, una familia que tampoco podía sostener al chiquilín, por eso estaba en el hogar tribal. Sí, Tribal es el lugar, creo que de los más difíciles. A ver, el lugar más... El centro de bebés y niños pequeños es difícil para trabajar porque el monto de angustia que el trabajador tiene allí es brutal, ¿no? Porque yo te quiero ver 8 horas sosteniendo en brazos a un bebé que lo tenés que dejar y que se te vienen y se te prenden y te dicen tía, mamá, porque tienen ese apego mal instaurado que todos somos algo y se te abrazan. Es durísimo trabajar ahí. Las trabajadoras que lo hacen realmente dejan la vida, pero Tribal y los lugares de adolescentes de ingreso son durísimos por la violencia. Por la violencia y por la imposibilidad que tiene el educador. Los educadores pasan por motines, por incendios, por estar siendo lastimados. Y los chiquilines también están siendo vulnerados y lastimados por vivir en esas condiciones. Lo que pasa es que uno dice, ¿qué se puede hacer? Capaz que no tendría que existir un Tribal, capaz que el Tribal también le pasa lo mismo que pasa en los centros de salud mental. Fue pensado para estar unos poquitos días y pasar a otro lugar. Exacto. Y terminan pasando 1, 2, 3 años. Entonces, es un sistema que no está funcionando como sistema. Lo que debería ser un sistema de circulación quedó anclado y cortado. Y creo que ahí hizo mucho daño pensar que teníamos o podíamos prescindir de los centros de 24 horas. Bien. Yo creo que no se puede prescindir. Y también la responsabilidad que tiene que funcionar entre todos el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. En el caso de Rivera fue un fuerte trabajo de inteligencia que se hizo. Hubo voluntad de irla a buscar y no de un educador. Cayeron con lo más pesado que hay en Rivera para sacarla de esa boca. Sí, entonces, si hay compromiso ahí, sí es cierto que el INAU solo no va a poder con esto. Es que la respuesta a esto tampoco es del INAU, porque yo puedo hablar de lo desde el INAU, pero es de todo el sistema social, porque tiene que funcionar hace en el territorio, mides en el territorio, la educación permitiendo que sí, o sea, todas esas patas tienen que funcionar, y la atención a la familia, o sea. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Yo de esa tristeza digo, se puede. Bueno, esperemos que la próxima charla que tengamos es porque ya hay señales de que está empezando a articularse Ojalá. Estas cuestiones que usted señalaba. Ojalá, porque en el medio se caen gurises y trabajadores. Muchas gracias. De nada.